Caray, caray, que nos visita hoy en Hotel Metrópoli. ¿Qué tal? María José Carcelén, bienvenida. Gracias a vosotros por invitarnos por a hablar del tema que nos preocupa. Gracias por acompañarnos, María José Carcelén, por si alguno de los que nos está viendo ahora mismo no la conoce o no la sitúa. Ella es la presidenta de la coordinadora 15+1, coordinadora de residencias 15+1. O sea, coordinadora familiar de residencias 5+1, porque las fundamos 5 y luego hemos ido creciendo. Muy bien. Bueno, pues la señora Carcelén es una persona que conoce muy bien el mundo de las residencias de la tercera edad, donde, bueno, lamentablemente muchas veces hemos de llevar a nuestros padres, nuestros abuelos, porque por lo que sea no podemos cuidarlos y atenderlos como se deben, como debería ser en casa. Entonces han venido a una residencia y la lucha vuestra es que esa residencia sea lo más digna posible, que se encuentren como, no igual, pero como si estuvieran en casa, ¿verdad? Efectivamente, ahora tenemos un modelo que nosotros llamamos mercantil, hotelero y mercantilista, y nosotros queremos que sea un modelo de residencia donde las personas vivan la última etapa de su vida con dignidad, con un espacio propio y teniendo en cuenta sus intereses, que es lo último que les queda, claro, o sea, poder disfrutar de su familia, de los intereses que tengan culturales de cualquier tipo. Y eso no es lo que está pasando, porque las normas las marca la empresa y no las personas. Empezaste a trabajar en 2017, la visibilidad de vuestra asociación llegó lamentablemente con el tema de la COVID. Ahí tuvisteis un papel muy importante, muy destacado, llevasteis la iniciativa de cosas muy importantes. ¿Qué os movió a poner en marcha esta asociación, María José? Mira, nosotros fundamos la asociación a principios de 2017, porque la Generalitat dio la gestión a una filial de una empresa de la construcción de 5 residencias públicas. El problema fue que ahí se degradó muchísimo la atención. Entonces salimos a la calle, nos manifestamos, cortamos el tráfico, hicimos de todo y nos dimos cuenta de que había otras residencias que estaban igual. Total, que fundamos esta coordinadora, 5 residencias públicas de gestión delegada. Cuando conseguimos revertir la situación, pues nos dimos cuenta que el problema era el modelo. Era muy grande, claro. Que era el modelo y que por tanto pues teníamos que seguir, porque había que cambiar el modelo. Nos daba igual que la siguiente empresa, que viniera una siguiente empresa. Es que ni las ratios ni las condiciones arquitectónicas no eran las adecuadas. Hablaremos largo y tendido del tema de la situación de las residencias públicas, concertadas y privadas en Cataluña, pero esta semana vosotros habéis tenido una iniciativa que vale la pena destacar porque pedís a las administraciones que de una vez por todas activen ya lo que es la famosa ley de la dependencia. El año 2006 se puso en marcha, estamos en el 26 y al mes calent a la higuera, com diuen en catalán, ¿verdad, María José? Sí, mira, a finales, o sea, el año pasado empezamos a trabajar 4 entidades porque había un anteproyecto de reforma de la ley de la dependencia que nosotros consideramos que es muy importante. No es todo lo que queremos, pero sí que supone un avance para adecuar esa ley a la actualidad, a la situación de las personas, porque también ha cambiado el modelo familiar. Y a primeros de este año, después de reunirnos con todos los partidos políticos con representación en el Congreso, pues pensamos que teníamos que invitar a más entidades, ¿no? Entonces, bueno, pues ha ido creciendo esta plataforma que fundamos y ahora somos 29 entidades. Entonces lo que hemos hecho ha sido concentrarnos en la plaza de Sant Jaume para exigir que se apruebe esa reforma, que es una ley de país, que no es una ley política. Todo es política, sí, pero esta es una ley que la necesitan las personas dependientes, voten lo que voten, y por tanto lo que ayer quisimos hacer es decirles que primero las personas y después los intereses políticos. Muy bien, pues iniciamos ya el diálogo de hoy, estos diálogos del Metrópoli Abierta desde aquí, desde el Eurostars Barcelona Central, en compañía de Marcos Pardeiro, que es el subdirector de Artículo 14. Bienvenido, Marcos. ¿Qué tal, Carlos? Y Elena Garrido, que es la subdirectora de Metrópoli Abierta. Elena, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, aquí está María José, y ella empezó un poco por el tema de la ley de la dependencia. No sé si seguís yendo por ahí o abrimos ya el melón de las residencias, que da para mucho. No, yo pensando sobre todo en lo urgente, ¿no? De si lo más urgente ahora mismo es las listas de espera, si lo más urgente es la financiación,
por dónde hay que comenzar, ¿no? Mira, porque el problema tiene una profundidad enorme. Claro, mira, partimos de una base muy importante. Si tú no tienes suficiente financiación, no vas a poder cambiar un modelo. Pensad que en España aproximadamente el 0,77% del PIB es lo que se destina a dependencia, cuando la media europea es del 1,6% y hay países que llegan al 4%. ¿La catalana es similar a la española? Bueno, ¿Es superior? es que la financiación se compone de una parte del Estado y otra parte de la comunidad autónoma. Pero es que aparte de que tenemos una financiación insuficiente, luego tenemos situaciones, que esto se repite en casi todas las comunidades, porque Sí, sí. el problema es que la gente mayor y dependiente no importa mucho, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, en 2025 se rebajó la aportación que hace la comunidad en 90 millones de euros. ¿Eso qué va a suponer en 2026? Que vamos a recibir 15,5 millones menos por incumplimiento de objetivos. O sea, es que si alguien no entiende que si no hay más financiación vamos a estar a la cola de Europa, pues es que a lo mejor no debería de estar dirigiendo este país, ¿no? Porque yo creo que es de puro sentido común. O sea, no podemos vanagloriarnos de que somos un país del primer mundo, de que somos no sé qué punteros en Europa, pero luego en temas que son fundamentales para la vida de la gente, estamos a la cola de la cola. Es que hay que cambiarlo. Y promesas y buenas palabras, ¿verdad, Elena? Sí, yo creo que para... hablaremos de las ratios, que es eso. Claro, para situarnos un poco, porque yo creo que la gente no se encuentra con este problema hasta que se enfrenta a tener que llevar a un familiar a una residencia, a plantearse qué opciones hay, porque los presupuestos son súper elevados. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la lista de espera para acceder a una residencia pública, por ejemplo? Mira, en este momento en Cataluña tenemos 80 y pico mil personas en lista de espera. 42.000 y algo que ya tienen hecho lo que sería la valoración del grado de dependencia y unos 40.000 y algo que están pendientes de que se les concede, ¿no? O sea, del PIAE. Bien, el problema es que esas 80.000 personas, que muchas veces la gente llega a pedir la valoración de la dependencia cuando ya está muy mal, porque todo el mundo quiere vivir en su casa, no nos engañemos, esto es así. Y muchas de estas solicitudes en realidad lo que quieren es quedarse en su casa con una ayuda, ¿no? Pero es que ahí tenemos gente que está en situaciones absolutamente límites. Imaginaos una persona que ha tenido un ictus, que no tiene movilidad ninguna, que no puede hablar, que vive en una casa que no tiene ascensor o que vive en un piso que no se puede adaptar, que es lo de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Sobre todo en una ciudad como Barcelona. Claro, primero, o sea, ¿cómo atiendes a esa persona? Porque tú tienes que levantarla de alguna manera. ¿Cómo la llevas al baño? ¿Cómo la duchas? ¿Cómo la acuestas? Y luego... es que la sociedad ha cambiado radicalmente. O sea, en este momento, pues afortunadamente las mujeres se han incorporado a la vida laboral, pero es que además no les queda otra, ¿eh? Porque ¿cuántos trabajadores pobres tenemos? ¿Alguien puede quedarse en su casa cuidando a una persona para las que además no tiene condiciones para hacerlo? Es que estamos hablando de... esto es cada día, cada día. Claro. Y el cuidador quien lo cuida, ¿no? Claro, esa es otra, ¿no? Y yo creo que es que estamos hablando, y alguien, es que no se entiende, no estamos hablando de situaciones que son muchas veces límite. O sea, pero cuando hablas de cambiar el modelo, que es por donde comenzabas, hablas de que tenemos que conseguir como sociedad que los cuidados se hagan en casa, que tenemos que conseguir como sociedad que... Tenemos que conseguir como sociedad que en cada momento de la vida y cada una de las necesidades se puedan atender. Porque tú no pasas de ser absolutamente dependiente a ser absolutamente independiente. Hay todo un proceso de por medio. Hay menores con necesidades de atención porque tienen discapacidad. Hay personas mayores discapacitadas. Hay personas con problemas de salud mental. Hay todo un abanico de necesidades para el que hay que destinar dinero público. Porque en definitiva todos estamos tributando para que el Estado atienda las necesidades de las personas. No puede ser lo último, las necesidades de las personas. Nadie quiere vivir en una residencia, pero desgraciadamente habrá personas que tendrán que acabar viviendo en una residencia porque su situación física no le permite estar en su casa. Por eso nosotros que decimos, tiene que haber atención durante todo ese abanico de las necesidades, pero necesitamos unas residencias dignas, que es la última etapa de su vida, es donde van a vivir esos años que... O sea, las residencias ahora mismo tú dirías
les falta dignidad, dicho así con toda crudeza, no hay dignidad. No, absolutamente con todas las palabras. No tienen una atención digna, en absoluto, vamos. Y en eso por el personal, por las condiciones, vamos a decir, el personal de las estancias, las habitaciones. El personal es otro melón, ¿no? Porque... Vamos a ir desaclarando porque ha dicho cosas muy interesantes. No hay dignidad, digamos, en cuanto, por ejemplo, comida. Bueno, de la alimentación tenemos muchísimas quejas, o sea, ¿por qué? Públicas y privadas, concertadas. Sí, porque en las públicas, vamos, yo creo que no conozco ninguna que el servicio de cocina sea directo de la residencia. Lo que se hace es externaliza, ¿no? Y en las residencias hay dos modelos también en cuanto al tema de la cocina. Hay quien tiene cocina propia, y por ejemplo en una pública de gestión delegada, y quien viene detrás tiene que asumirlo. Y hay otros que lo que tienen es una subcontrata. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que veréis, es que a las residencias ha venido lo mejor de lo mejor. Tenemos todos los fondos buitre del mundo, tenemos todas las empresas del IBEX 35, y esta gente no viene a hacer de ONG, esta gente viene a ganar dinero, y eso se hace, como hemos dicho muchísimas veces, incumpliendo las ratios de personal, que ahora ya hablaremos de ellas, dando una alimentación de pésima calidad y precarizando las condiciones laborales de los trabajadores. Esas son las 3 vías por las cuales se hace dinero. Entonces, claro, es que nos encontramos con menús de ínfima calidad, o sea, vamos, sin ningún contenido nutricional, pero es que hemos llegado a detectar hasta que en alguna residencia, por ejemplo, se han hecho los triturados durante años con polvos, cuando la norma dice que tiene que ser alimentos frescos y de proximidad. Y eso tampoco lo saben las familias. Pues las familias, eso la mayoría de las veces no lo saben, porque además esta es otra, para que tú no sepas qué comen, prácticamente nadie quiere que estés a la hora de las comidas, por no molestar, por no controlar. Para no supervisar, ¿no? Para no supervisar. Esto es así de claro. Sería pertinente hacer como un listado de cuántas residencias tenemos en buenas condiciones, cuántas tenemos que están casi para cerrarlas, como quien diría, para inspeccionarlas, no lo sé. Mira, es que si hay un sector opaco es el de las residencias. Entonces, claro, ahora que él menciona las inspecciones, ¿se hacen suficientes inspecciones en las residencias? No. Verás, si tú tenemos aproximadamente el 90% de privatización en este sector, bien porque directamente son empresas privadas, bien porque la gestión está privatizada, al final estamos en lo mismo, ¿no? Si tú tienes un 90% de privatización, que como decía antes, no han venido a hacer tu ONG, pero tienes un servicio de inspección que no funciona, pues eso es la tormenta perfecta. El negocio para las empresas y vida indigna para los residentes y para los trabajadores. Pues porque tenemos en Cataluña en concreto 29 inspectores para todo Cataluña. Para las 1024 que creo que quedan ahora de residencias, ¿Y cuántas más todo el sector residencia, o sea, las residencias, las de discapacidad, para todo lo que tenga que ver con dependencia. Entonces, si es así, hay muchas que nos inspeccionan, es obvio, ¿no? Y si se inspeccionan, a mí que me expliquen cómo lo hacen. Hay pocos inspectores, tengo entendido. Son 29, claro, ¿no? es que es absolutamente insuficiente. 29. O sea, sí, 29. Nosotros por eso, en nuestro modelo, una de las cosas que pedimos es cambiar el modelo. O sea, es que si hay una cosa que cambiar, la inspección, de arriba abajo. O sea, hay que cambiar el qué se va a inspeccionar. A nosotros nos va a importar menos el gramaje de una sábana que tú te acerques a un residente y huela que tira para atrás, ¿no? O sea, hay que valorar las condiciones higiénicas, las condiciones, si están sentados en una silla mirando la pared o tienen actividad, si los cambios se producen cuando toca, la calidad de la alimentación. O sea, hay que de la alimentación, ya está la dignidad, otro capítulo que la dignidad de la persona, cómo la cuidas. Claro, y si tú además vas a hacer una inspección y dices, oye, voy a venir a hacer una inspección, prepárame la documentación, pues seguramente te vas a tomar un café, porque inspeccionar no vas. Y si además resulta que te vas a hacer la inspección paseándote con el director o la directora de turno, vas a ver lo que quieran que vas a ver, claro. No solo eso, es que no va a haber un trabajador que diga nada por miedo a represalias, no va a haber un familiar que se atreva a decir nada por el mismo motivo, con lo cual pues tenemos lo que tenemos en este momento. Y además, y ya con eso lo acabamos de rematar, si una empresa gana 40.000 euros, por un ejemplo, incumpliendo, pero tú la sancionas con 6.000, ¿qué hará? Seguir haciendo lo mismo. Claro. Nosotros hemos visto, porque hemos pedido informes de inspección, y hemos visto residencias, por ejemplo, esa que se le daba en polvo, que durante 3 años con aquí es innombrable lo que allí se encontraba de deficiencias, y se pasaron 3 años y pico advirtiéndoles
Pero si cuando finalmente sancionas, estás sancionando con 6.000, claro. pues ¿qué ocurre? Pues compensa, que lo que haces en realidad es, claro, sí. Tú lo que haces es promocionar el Claro. incumplimiento. Nosotros, una de las cosas que decimos es que tienes, como mínimo, tienes que sancionar con 3 veces lo que se ganan incumpliendo, para que sea realmente disuasorio. Y además aplicar sanciones accesorias, por ejemplo, en residencia privada, cerrar cuando tú estás detectando deficiencias gravísimas, ¿no? Y si es una empresa que está gestionando, pues que no puede volver a contratar con la administración, que estamos hablando de personas que son absolutamente vulnerables. Claro. Y luego está el capítulo de los profesionales que tienen que cuidar y velar por el bienestar de nuestros abuelos, ¿no? Claro. Que faltan, ¿no? Sí, faltan y también se quejan de sus condiciones. Tampoco es más adecuado, ¿no? Pero os voy a explicar por qué. El tema del personal tiene mucho que ver con lo que voy a decir ahora de las ratios. Las ratios de personal, que es la relación entre cuántos gerocultores con cuántos residentes, es de 2010, cuando en Cataluña, bueno, es que prácticamente la gente iba a una residencia por no estar solo, ¿no? Se quedaba viuda y dice, bueno, pues no me voy, estoy acompañado, entro y salgo. La realidad en este momento no tiene nada que ver. Todo el mundo que entra en una residencia en este momento es absolutamente dependiente. Con lo cual, tenemos unas plantillas de personal que no se adecúan a las necesidades de las personas, con lo cual tenemos personas mal atendidas y trabajadores absolutamente estresados porque tienen unas ratios de personal que no pueden asumir. Con lo cual están estresados, están físicamente afectados y bueno, psicológicamente absolutamente y con estresados. Salarios muy bajos. Y con salarios que muchas veces no llegan ni al salario mínimo interprofesional. Pero es que además en Cataluña tenemos una triste realidad, que es que encima tenemos 3 clases sociales, y lo tengo que llamar así porque no merece otro nombre. Las personas que están, os digo, por ejemplo, una persona que tiene un grado 3 de dependencia, si tiene la suerte de estar en una pública de gestión pública, va a tener un gerocultor para cada 7 residentes. Si está en una pública de gestión delegada, va a tener un gerocultor para cada 10. Y si está en una privada con plazas concertadas, pues ahí la norma permite flexibilizar, que es una manera muy bonita de decir que vas a poder reducir las ratios. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en una pública de gestión delegada tú tienes derecho a 35 horas de fisioterapia al año, la persona, pero en las privadas con plazas concertadas, no recuerdo si son 17 o 15 horas, es igual, no viene de 2 horas. ¿Dónde está? ¿Por qué hay esta discriminación, que es un atentado a la igualdad de los derechos de las personas? Si un grado 3 tiene las mismas necesidades en una pública de gestión pública que en una con plazas concertadas, estamos hablando de las necesidades de las personas. Por eso nosotros llevamos ya mucho tiempo diciéndole a la Generalitat que de una vez por todas cambie estas ratios de la vergüenza para que haya un gerocultor para cada 4 residentes en el turno de mañana y uno para cada 4 en el turno de tarde y uno para cada 10 en el turno de noche. Que por cierto, por 3 veces se han aprobado en el Parlamento, pero que nadie ha implementado todavía. Claro, las trabajadoras como están desesperadas, porque tienen una carga de trabajo inasumible, con un sueldo de miseria, con lo cual tenemos una rotación de personal tremenda. Y no hay nuevos trabajadores que se quieren incorporar en estas condiciones. Claro, es que cuando la gente encuentra trabajo se va. Claro. Y eso es de los gerocultores. Ahora después, si queréis, hablamos del tema sanitario. Para aterrizar, un concepto que está saliendo mucho es cuando los ayuntamientos externalizan el servicio, ¿por qué lo hacen? Porque es una tendencia que cada vez ocurre más. Mira, hay una tendencia privatizadora en general. Si tú dices que lo público es más caro, estás diciendo que estás permitiendo que la privada dé peores condiciones. Y eso, el ejemplo lo tenemos en las residencias. Si tú, administración, estás atendiendo a las personas que tienes en esa residencia que tú gestionas, uno para cada 7 residentes, pero cuando tú lo externalizas permites que sea una ratio peor, lo que estás diciendo no es que es la misma calidad, no, estoy diciendo voy a aportar menos dinero, voy de alguna manera a desatender y a maltratar a esas personas, porque la prueba está en que cuando una residencia pública se ha dado la gestión en gestión delegada, a partir de ahí las familias han empezado a protestar, y eso es por algo. O sea, no es verdad que sea lo mismo, no es verdad que lo público sea más caro, porque claro, si tú dices lo público es más caro porque tengo uno cada 7, si tengo uno cada 15,
Hombre, a ver, es y que las no... administraciones Claro, recurren entonces... a ello porque falta financiación, ¿no? Volvemos al principio. Yo creo que hay en este momento una corriente privatizadora de todos los servicios esenciales de la sociedad, no solamente en España. ¿Por qué están los médicos en la calle? ¿Por qué están los docentes en la calle? Porque se están, de alguna manera, estamos perdiendo calidad en todo, porque hay un afán privatizador, por ejemplo, y yo recuerdo ahora una cosa que leí hace unos días y me llamó mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, en Aragón habían decidido que la secundaria se hiciera en las concertadas. Pues no me extraña que los docentes estén en la calle. O sea, es que el problema no es que lo público sea peor, el problema es que queremos hacerlo todo mucho más barato y en peores condiciones. ¿Tú crees que el modelo debería ser 100% público o tender a que el porcentaje fuera mucho más público que concertado y que privado? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros, y de hecho, esa es nuestra experiencia. Nosotros consideramos que es que la atención a las personas nunca puede ser un negocio. O sea, lo que debería de ser el cuarto pilar del estado de bienestar en este momento es el cuarto negocio del no estado del bienestar. Es así de claro. ¿Por qué? Porque lo que son necesidades básicas, ahí no puede entrar en el mercado, no puede entrar en el mercado en la educación que se le da a los niños, que es el futuro de un país. No puede entrar en la lógica del mercado la atención que damos a las personas vulnerables, porque son la gente que nos ha dado los derechos y la vida que tenemos ahora. Y porque además, siendo egoísta, a lo mejor llegamos detrás nosotros, ¿no? No, pero digo, tú desde tu experiencia, las familias que tienen una persona mayor que necesita cuidados, que necesita, su prioridad, su primera preferencia es tratar de conseguir una plaza pública. Sí, sin lugar a dudas. ¿Y los plazos para conseguir una plaza en la residencia pública? Hay lista de espera, en muchas residencias, depende de la residencia, pues tienes más o menos lista de espera. El principal problema que tenemos es que las listas de espera son tremendas. Yo cuando os hablaba antes de que tenemos 80.000 personas en lista de espera, porque se está resolviendo a 267 días los expedientes, cuando la ley marca 180. Eso tiene un impacto brutal en la vida de las personas que los cuidan y de las personas que necesitan atención. Bueno, 180 también son muchos, partiendo de eso. Según cómo esté la persona dependiente. Claro. Pero tú imagínate que son dos personas que trabajan los dos, que tienen, bueno, ¿cuántos trabajadores pobres tenemos en este momento que no pueden pagar un alquiler, por ejemplo? O sea, y tienes una persona que ha tenido un ictus, un familiar, y que hay que atenderlo en una casa, en un piso, donde primero no tienes dinero para adaptarlo y en muchísimos casos no hay posibilidad de adaptarlo. Incluso no hay ni ascensor en el edificio, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Si encuentres, por ejemplo, en Barcelona una residencia para un gran dependiente por menos de 3.500, eso es un milagro de Lourdes. ¿Es un centro, una residencia privada? Claro. ¿Pública? Es que tú en la pública vas a pagar cuando te han concedido, en función de tu pensión, y luego te dejan pues un dinero de bolsillo que se llama, que ahora cada vez es más... O sea, si tú tienes una menos... Dura menos, pues porque cada vez tenemos se están sacando cosas de seguridad social. Y en una pública de gestión delegada, ¿cómo se calcula lo que se paga cada mes? En una de gestión delegada. Es que ¿También va en función de la pensión? Claro. Cuando tú tienes plaza pública, sea en una pública de gestión pública o en una de estos tres que yo te estoy diciendo, tú vas a pagar en función de tu pensión. Claro. El problema es que mientras tú no tienes esa posibilidad, si tienes que pagarte una privada, pues yo estoy pensando, por ejemplo, en una viuda, que no pasan de 700 euros al mes. Vas a pagar 3.000 euros. Si no tienes un colchón detrás, si tienes tu familia que vive con unos sueldos precarios, ¿quién puede asumirlo? Quien tiene una pensión de 1.500, ¿cuánto tiene que pagar por la residencia pública? Va a pagar siempre en proporción. Hay una calculadora. De la residencia donde vayas. Claro, no. O sea, tú vas a pagar siempre en función de tu pensión. Y eso lo hace la Generalitat con una calculadora que llaman ellos. Pero no hay un porcentaje fijo de que se destina. Bueno, es que hay una parte, o sea, tú vas a pagar un porcentaje, no recuerdo ahora, porque eso es un tema que yo creo que ha ido cambiando. Imagínate que pagas, por ejemplo, un 80, a ti te van a dejar un dinero, lo que nosotros llamamos el dinero de bolsillo. El problema es que hasta que tú no llegas a esa residencia, que ya a veces el dinero de bolsillo no te da para comprarte todo eso que no entra en seguridad social, ¿no? El problema es que mientras tanto no tienes alternativa.
¿Cómo vas a pagar 3.500? ¿Cómo vas a pagar una viuda que gana 700? Que seguramente... Imposible, claro, que muchas de estas personas no tienen un colchón económico detrás, porque estamos hablando de la mayoría de la población. Y el modelo de residencias que tenemos en Cataluña, por ejemplo, es el de macroresidencias o residencias pequeñitas, en fin, para que la persona mayor o la persona dependiente se encuentre un poquito como en su casa, para que esté cuidada. Veréis, lo que da negocio son residencias muy grandes con plazas compartidas. Eso es lo que da el negocio. Entonces tenemos... Poca intimidad. Ninguna. Claro. Ninguna. Pero es que tenemos residencias muy grandes, residencias grandes, las residencias pequeñas son las menos, pero además tener en cuenta una cosa, que muchas veces estas residencias pequeñas están en pisos, en ocasiones no están adaptadas. Nosotros no creemos que eso sea un modelo aceptable. Nosotros pensamos que tiene que haber residencias de no más de 60 plazas, con habitaciones individuales, con mayoría de habitaciones individuales, porque la persona no se va de viaje con el inserso, va a ser su espacio vital el resto de su vida, sin intimidad ninguna, en espacios súper pequeños. O sea, nosotros creemos que eso no es un final de vida digno, ¿no? ¿Esto no forma parte de los requisitos para tener, digamos, un centro certificado o homologado? ¿Cómo están? En este momento, no. Es que tú ahora, si te vas a las condiciones que marca la Generalitat, las vas a tener en el decreto 69/2020 y en el decreto 218/2020, que lo que hace es establecer las condiciones para los distintos servicios. Son 1000 y pico de páginas, hay diversos anexos y en cada anexo marca los requisitos, ¿no? El problema que tenemos es que en este momento, por ejemplo, sigue habiendo plazas concertadas en residencias que no reúnen esos requisitos. El otro día se acercó a nosotros un señor que me explicaba, y ahora vamos a ver qué hacemos con ese tema, que me decía, es que mi mujer está en una plaza pública, en una residencia en la que está durmiendo en una habitación con en total 4 personas, pero es que además no está adaptada. Mi mujer lleva un año sin salir a la calle. Eso nos parece absolutamente inaceptable. O sea, necesitamos residencias que de verdad sean hogares. Si estamos diciendo en la normativa que la residencia que deben entenderse la residencia como el domicilio del residente, y te dice la descripción que es una haya sustitutoria del hayar, ¿no? O sea, a ver, eso no es un hogar. ¿Quién cree que eso es un hogar? Entonces, es que tenemos que cambiar un modelo, es que nos parece... Yo creo que esto tiene que ver mucho con una concepción profundamente edadista de la sociedad. Nos han hecho creer a todos que cuando ya no produces, no vales nada. Y claro, si estamos hablando de que si ya la gente que no jubilada, si la gente mayor es invisible, las personas que tienen necesidades, los dependientes, directamente no existen. Claro, si lo que está pasando en la residencia, o lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia en las residencias, hubiera pasado con menores, estábamos quemando contenedores. Bueno, de hecho, tras la pandemia se planteó un cambio de modelo, ¿no? ¿Hemos visto algo de este cambio? No solamente no se ha producido ese cambio, sino que estamos incluso peor que antes de la pandemia. Porque además tenemos una sociedad absolutamente envejecida, tenemos unas listas de espera tremendas, pues porque hay cada vez más dependencias desde el momento en que cada vez podemos vivir más años, ¿no? Y eso, que debería de ser un logro de la sociedad, pues para muchas personas se convierte en un martirio, ¿no? Porque viven en esas condiciones. Pero no solo eso, es que como las condiciones laborales son absolutamente penosas, la gente no quiere trabajar aquí. Luego tenemos un problema sanitario que es muy importante. O sea, antes de la pandemia en las residencias teníamos pues estábamos fuera de la sanidad pública, y eso lo habíamos denunciado muchas veces, pero teníamos, por ejemplo, enfermeras, ¿no? ¿Qué nos pasa ahora? Que el personal sanitario que está trabajando en residencia, eso lo sabe la Generalitat, lo sabe porque nos ha contestado por escrito, hemos pedido actas de informes de inspección y lo que estamos viendo. En las residencias se está trabajando personal que no tiene el título homologado y auxiliares de enfermería haciendo de enfermeras, incluso a veces hasta gerocultoras. Pero es que nosotros no decimos que no pueden venir de fuera, que vengan de fuera, pero la norma en España marca que tienen que estar homologadas, y ese no es un tema menor, porque si el Estado español no ha verificado la autenticidad del título, no ha verificado que el currículum formativo del título en aquel país es equiparable al nuestro,
no sabemos quién los está atendiendo. Pues en las residencias tenemos en todas personas sin homologar. Queremos que vengan, sí, pero queremos que el título esté homologado, porque la pregunta que le hacemos al departamento es muy sencilla. ¿Cuántos tiene trabajando con el título sin homologar en las residencias públicas de gestión pública, o en la sanidad, o en un centro de atención primaria? Ninguno. ¿Por qué sí con la gente mayor todo vale? Pero existen las suficientes personas con título homologado que se necesitan en las residencias. Es que a lo mejor el problema que tienen es que el sistema de homologación que tienen o el personal que destinan a homologar los títulos, porque eso depende del Estado central, no es suficiente. En todo caso, a mí no me sirve como justificación. A mí no me sirve, bueno, como no se encuentra, que se mueran los viejos. Así de simple, ¿eh? Porque nos estamos encontrando y denuncian las familias que muchas veces llegan a los hospitales en muy mal estado físico, con úlceras hasta el hueso. A ver, es que estamos hablando de la vida de las personas, que no son menos importantes porque sean mayores, ¿eh? Porque esa gente aportó al país. Y además esa es una visión cortoplacista, porque si yo tengo un sector residencial con suficiente personal, con dignidad, los trabajadores van a querer venir, los trabajadores van a consumir y eso mueve la economía. Pero es que esto no importa. Ese es el problema. Las familias se quejan de las condiciones de algunas residencias. ¿Cuál es la queja más, o la denuncia más común que recibís, María José? Incumplimiento de ratios, mala alimentación, limpieza, etc. Tenemos un problema. ¿Y el camino que siguen estas denuncias cuando os llegan? ¿Cuál es? Mira, a nosotros nos llegan las denuncias, pero es que las familias muchas veces nos llegan a nosotros las denuncias cuando, nosotros estamos en residencia, que nosotros tenemos socios en las residencias, por lo tanto, no es que nos vengan a decir, es que nuestros socios son los mismos que están viendo qué está pasando. El problema es que tú denuncias y la respuesta que obtienes de la inspección es absolutamente penosa, o se justifica todo o directamente se limitan a advertir. Ese es el problema que tenemos. Y luego hay otro tema que seguramente vamos a acabar en la calle y en la prensa, que es que se está intentando imponer una especie de ley mordaza en las residencias. Se están intentando incluir en los reglamentos del régimen interno cláusulas sancionadoras que puede imponer la propia empresa. Es decir, yo soy juez y parte sin un procedimiento legal establecido y sobre todo en una residencia pública tú no puedes articular un procedimiento sancionado, no puedes ni sancionar, porque el único que tiene potestad para hacerlo es la administración pública, con personal público, y además, porque muy importante, porque lo que quieren es restringir o limitar o impedir la entrada cuando supuestamente los familiares entorpezcan, porque reiteradamente molestan, etcétera. Eso es lo que decimos en derechos, conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Pero no solamente eso, claro. es que hay una cosa muy clara, estamos hablando de derechos de las personas, porque cuando tú impides la entrada a un familiar, estás vulnerando el derecho del familiar, pero sobre todo el del residente. Hemos empezado, María José, el diálogo hablando de la ley de la dependencia, esa reclamación que hacéis. Situemos un poco a los que nos estén mirando y escuchando ahora mismo. ¿Cuánto se tarda en que se apruebe un expediente para que una persona sea declarada dependiente? Aquí en Cataluña. En Cataluña, el último dato creo que era del 30 de abril, si mal no recuerdo, 30 de abril del 2016. Aproximadamente, sí. No, aproximadamente no, 267 días. Claro, es una barbaridad. Pues bueno, pues ojo, que pero solo para aprobar el trámite, luego te tienen que adjudicar. Hay comunidades. Luego el proceso, ¿no? Claro. Bueno, eso es desde que tú haces la solicitud hasta que definitivamente usted me ha pedido que yo una prestación económica para una atención familiar, etcétera. Esos son 267. Luego enfréntate a la burocracia. 267 y subiendo o 267 y bajando. No, en este momento en Cataluña a 267. Y no son datos son datos del Inserso, que esos datos del Inserso se hacen con lo que dicen las propias comunidades. Pero ojo, hay comunidades que están mejor, pues hay comunidades que aún están peor. O sea, ¿de qué estamos hablando? En fin, estamos hablando de que estamos dejando a las personas que hicieron de este país lo que somos, viviendo en la absoluta casi indigencia, ¿no? ¿En qué mensaje a las administraciones? Pongamos delante siempre a las personas. Efectivamente. Por eso nosotros decimos, aprueben ustedes esta reforma de la ley de la dependencia, porque es una ley de personas, para las personas, una ley de país.
y si quieren pelearse políticamente, háganlo con otra cosa. Aquí queda el llamamiento de María José Carcelén, presidenta de... La Coordinadora Familiar de Residencias 5+1. Muy bien, nos ha hecho una radiografía de la situación de la ley de la dependencia, de las residencias para la tercera edad en Cataluña. Gracias por estar con nosotros, que veis muy bien, suerte con las reivindicaciones y estamos a vuestro lado. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar del problema que nos preocupa y que nos ocupa, nuestro tiempo libre. Nos preocupa a todos a largo plazo, así que... Sí. Gracias también a Marcos Pardeiro, muchas gracias a vosotros. La semana que viene volveremos, como siempre, los diálogos de Metrópoli Abierta, desde aquí, desde el Hotel Metrópoli, el Eurostars, Barcelona Central. Gracias y buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias a vosotros.